Bien, les quería agradecer a ustedes por estar en este horario tan complicado, a esta altura del año que a todos nos cuesta. Tenemos un nivel de cansancio y agotamiento ejemplar, así que les agradezco muchísimo la asistencia. Por otro lado, también quiero agradecer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, particularmente a las organizadoras Laura Pereiras, Carolina Quintana, principalmente ella, Florencia de Paoli y todo el equipo, como así también al Poder Judicial de la provincia de Tucumán, particularmente aquí a la doctora Calceta, que ha estado detrás de todo esto y ha hecho posible que este evento se lleve a cabo en tiempo y forma y de la mejor manera. Bien, esta es la anteúltima reunión, ustedes ya sabrán mucho respecto de este tema, tal vez más que nosotras, con lo cual estamos esperando y queremos que nos den sus visiones, sus preguntas, y la idea de esto es que nos llevemos, tanto ustedes como nosotros, una nueva idea de lo que ha pasado y de lo que pasará desde el 1 de agosto de este año. El tema que vamos a tratar nosotros va a ser la incidencia del Código Civil y Comercial en materia societaria y concursal. Este va a ser el primer bloque. Y luego los títulos, valores y contratos bancarios. El primer bloque me voy a encargar yo, del segundo bloque la doctora de Chiara. Vamos a tener un break aproximadamente en 1:45. Intentaremos dar la parte societaria, que tal vez es un poquito la más larga. Luego abordaremos la parte concursal en un tiempo más exiguo y el final lo tendrá acá la doctora con la materia de títulos, valores. Bien, empecemos entonces con la materia societaria. Esta parte, como son variados temas, lo voy a dividir en dos, ¿sí? Una que va a ser la parte general, que se relaciona con la incidencia general de este proceso codificador, ¿sí? Que culminó en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, y luego una parte especial que va a tener que ver y va a estar relacionado con las modificaciones específicas que se hicieron en la Ley General de Sociedades. En la parte general, el primer tema van a ser los antecedentes del nuevo código, los principios generales, el alcance de la unificación, los grandes ausentes del derecho comercial, que recién teníamos la oportunidad de conversarlo en el café, y las reformas introducidas al anteproyecto en materia societaria. Los antecedentes del nuevo Código Civil. Bueno, ya todos sabrán que hubo 3 antecedentes, más bien 4, que fueron los fundamentales, los señeros en esta materia en nuestro país, y tienen que ver, bueno, el primer proyecto de unificación de 1987, que nació en la Cámara de Diputados, el proyecto de unificación de 1993, de la misma Cámara, y proyectos de unificación de 1992 y 1995, con menor incidencia, que fueron creados por, bueno, los decretos 468 del 92 y 685 del 95. Los 2 primeros fueron los que tuvieron mayor influencia en este proyecto, que hoy es código, ¿no? El 23 del 2 del 2011 está el decreto del Poder Ejecutivo de la Nación, el decreto 191/11, que crea la Comisión para la elaboración del proyecto de la Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuál era la finalidad de esta comisión? Y que en adelante me voy a referir a ella como comisión, porque es un nombre bastante largo. La producción de un texto homogéneo del Código Civil y Comercial de la Nación y la consolidación institucional, y a través de esta consolidación brindar mayor seguridad jurídica. ¿Quién integraba la comisión? La doctora Jackton de Nolasco, el doctor Lorenzetti, ambos miembros de la Corte Suprema de la Nación, y la doctora Kemelmacher de Carlucci, que supo serlo de la Corte del Tribunal Supremo en la provincia de Mendoza y que ahora ejerce su actividad en forma independiente. Esta comisión tuvo un plazo de 365 días para presentar el anteproyecto del Código Único, que en su momento se llamó Proyecto Código Civil. ¿Se acuerdan? No estaba ni siquiera nombrada la materia a la que hoy nos vamos a referir, lo cual fue bastante frustrante estudiar este proyecto desde el lado comercialista. Ya ni siquiera nos nombraban. Después nos vengamos igual, vamos a ver que el comercialista, todos los comercialistas tuvimos ahí nuestro espacio de venganza. Efectivamente, al año ¿sí? Presentan este anteproyecto. Cuando hablo de anteproyecto me refiero al anteproyecto elaborado por la comisión. Luego hubo un proyecto que fue el que elaboró el Ministerio de Justicia, que corrige, ¿sí? o toma las observaciones que la comunidad jurídica
le proporciona y entonces va a elaborar un nuevo proyecto. El 4/7 del 2012 se crea la comisión bicameral compuesta por 30 miembros y se abren las audiencias públicas. Estas audiencias públicas fueron tanto en Nación como en todo el país, ¿sí? Entonces ahí los juristas daban sus opiniones, se tomaban nota, etcétera, etcétera, se debatían los temas y luego, el 14/11 del 2013, hubo un informe preliminar de la comisión bicameral. El 20/11 del 2013, y les paso las fechas para que vean con la velocidad que se trabajó sobre este asunto, y a veces la velocidad deja cosas afuera y muchas veces hace más productivos los tiempos, ¿sí? Y más intensos. El trabajo intenso muchas veces saca ideas mejores que el trabajo lento. Tampoco hay que sacrificar una situación porque fue veloz. El 20/11 del 2013 hubo un informe definitivo de la comisión bicameral y el 27/11 del 2013 se gira al Senado. El 28/11 del mismo año se aprueba el texto, ya esto sí fue exageradamente veloz en un día, y 9 meses después, es decir, casi una vida, el 1/10 del 2014 se sanciona la ley 26.994. Esta ley, la 26.994, que fue promulgada a través del decreto 1795 del 2014, es la ley que dio lugar, que aprobó el texto, el anexo del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia este año, el 1 de agosto. Los principios generales que surgen de este código, ¿sí? Es muy importante y es muy importante verlo desde cada área. Si bien es todo derecho privado, creo que el análisis por parte de alguien que trabaja el derecho civil va a ser diferente a la visión que tiene alguien que trabaja desde el derecho comercial, ¿sí? O sea, creo que es enriquecedor que todos podamos analizar esto de diferentes puntos de vista. Hay una cuestión que se plantea que es la codificación versus la compilación. Una cosa es tener un código único y otra cosa distinta es tener una compilación de normas. ¿Qué era lo que ocurría con el Código de Comercio viejo nuestro? ¿Se acuerdan? Ya tan viejo. Teníamos algunos poquitísimos artículos, varios capítulos derogados y leyes especiales que iban complementando este código, pero que no estaban unidas por este tejido conectivo que nombra San Giorgio y que por eso traje esta frase de este jurista italiano, ¿sí? La diferencia es que exista un hilo de coherencia que una a todas las normas. Esta es la idea del Código Único y esto se logra inicialmente a través de los principios generales del Código Único, porque estos principios generales van a ser los que iluminen los microsistemas jurídicos. Esta palabra ya la habrán escuchado, les habrá parecido en algún momento esotérica, básicamente, pero internacionalmente se utiliza muchísimo. Los microsistemas jurídicos, así es como lo presentó Lorenzetti, como que el código único, este azulcito, que es mi código único, va a iluminar los microsistemas jurídicos, las leyes especiales, ¿sí? Esto es importante que lo sepan y que lo grafiquen. La ley 26.994 va a aprobar el texto del Código Único. A su vez va a derogar algunas normas y va a introducir modificaciones en otras que continúan vigentes. Esto es importante porque en el caso de la Ley de Sociedades, en su cuerpo, en el cuerpo del Código Único, va a haber una regulación especial de personas jurídicas privadas que va a influir necesariamente en la Ley General de Sociedades, ¿sí? Va a influir y va a iluminar a este microsistema jurídico. Esta ley no va a poder contradecir a esta. Después vemos cómo va a ser el orden de prelación de aplicación de normas. Pero este tiene una parte general que incide y directamente ilumina a este microsistema jurídico. Y este microsistema jurídico a su vez fue modificado directamente por la Ley 26.994, indirectamente por el Código e indirectamente por la Ley 26.994. Esto es importante que lo sepan, que quedan varias leyes circundantes. ¿Cuáles son estos principios generales a los que hago alusión? Para mí, el más importante es la constitucionalización del derecho privado, que establece una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado. Esto que lo habrán escuchado como diálogo de fuentes es esto. Es que para interpretar un caso
es necesario aplicar en primer término a la Constitución Nacional y los derechos internacionales aprobados y hechos norma fundamental por nuestra Constitución Nacional. Esto está en el artículo 1, esto es importantísimo. Se constitucionaliza el derecho privado. Entonces jamás se van a poder desatender los derechos fundamentales, aún cuando alguna resolución intente o atente, aún cuando haya una ley especial que pareciera desconocerlos. Hay un tratado internacional, si están en la Constitución, van a ser primeros. Y no lo dice, no hay que ir ni siquiera a la Constitución, hay que ir al Código, cerca, no hay que irse lejos. ¿Cuáles son otros principios relevantes? El de no discriminación. Esto lo habrán escuchado, como que es el Código de la Igualdad. Es muy importante, van a ver que en el Código, a medida que ustedes lo estarán estudiando y lo habrán visto, siempre se trata de evitar categorías, de hablar neutralmente. Cuando se refiere al género se refiere específicamente a femenino y masculino, a los dos a la vez. O sea, como que trata de, en este punto es de avanzada el código, ¿sí? Es un código que intenta no categorizar, intenta igualar. También es importante, ¿por qué? Porque este lenguaje llano que utiliza el código, ¿sí?, tiene que ser leído y comprendido por el ciudadano común. Máxime en sistemas como el nuestro, en donde se presume que el derecho es conocido, ¿no es cierto? Entonces, uno lo va a ver con sus propios alumnos, o sea, leen un artículo del código y lo entienden, porque está escrito fácil, hablando mal y pronto. Tal vez para nosotros, que estamos acostumbrados a una lectura más entreverada, es como que nos ha costado y nos parece que a veces falta como contenido, falta sustancia. No, señores, es fácil leerlo, nada más. Tal vez en lugar de decirlo con 5 o 6 palabras, se dice con 1 o con 2, o palabras que son nuevas para nuestro ordenamiento jurídico, pero no para el ordenamiento jurídico mundial, ¿sí? O sea, hay palabras que se usan y que son unificadoras internacionalmente. Esto es lo que ha ocurrido, que todavía a nosotros nos cuesta y nos resulta distinto. Bien, también hay como innovación la tutela de derechos individuales y colectivos, un reconocimiento de la existencia de bienes que pertenecen a comunidades o bienes que son colectivos, que esto hay una discriminación acá, la doctora que siempre trabaja con acciones de clase lo sabe muchísimo mejor que yo. Y está el principio de buena fe en el artículo 9, que es fundamental porque está desde el momento que uno ejerce el derecho, no ya en las relaciones, no. Uno se presume que los derechos se ejercen de buena fe. O sea, uno no puede actuar de otra manera. Directamente la ley de sociedades, ¿qué dice el código? Lo que pretende es no alterar el microsistema independiente, la ley 19.550, pero sí se deben adaptar a las reglas generales del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Hay una adaptación, no una subordinación, porque la ley especial siempre va a estar por sobre la ley general, salvo que viola algún derecho fundamental. Este es el juego, ¿sí? ¿En qué consiste entonces? ¿Cuál fue el alcance de la unificación? La unificación consistió en, primero, la incorporación de una teoría general de las obligaciones y de los contratos. Esto es al estilo del Código Italiano. Les traigo el Código Italiano porque es el ejemplo que hemos manejado desde la facultad todos, ¿no es cierto? El Código Italiano de 1942. Bueno, el Código Italiano de 1942 continúa vigente, ¿sí? El otro día, hablando con un profesor italiano, le preguntaba acerca de la evolución y este movimiento decodificador, ¿no? Porque uno temeroso, parte del globo decodifica y nosotros codificamos. Es como que uno necesita no solo leer e investigar, sino hablar con los agentes de este derecho de otros lugares. Y él me comentaba de que lo que ha pasado es que han hecho nuevas leyes especiales, que ellos hacen pequeños códigos especiales, y que en realidad toda la cuestión de la constitucionalización del derecho privado la han creado pretorianamente. Con lo cual, es un avance importante en ese punto nuestro código. No necesitamos recurrir, ¿sí?, a una creación jurisprudencial porque lo tenemos en el mismo código. Y él aplaudió esto y lo vanaglorió, con lo cual estamos bastante en línea con lo que sucede en otros lugares. Bien. Hay una regulación de contratos típicamente mercantiles. Yo, por supuesto, siempre lo voy a hacer con la visión del comercialista.
Se regulan estos contratos que antes se llamaban, eran nominados porque por supuesto que tenían nombre, pero no tenían regulación legal, ¿sí? Sino una regulación pretoriana. Se toman la jurisprudencia, ustedes ya lo habrán visto esto en la materia contractual. Bueno, se regulan los contratos de franquicia, fideicomiso, leasing, factoraje, concesión, agencia, contratos asociativos, que es algo que vamos a ver hoy particularmente, y contratos bancarios, que también hoy lo vamos a ver. Se incluyen instituciones mercantiles, como los títulos valores, no en un decreto, dentro de nuestro código, de lo cual les va a hablar Andrea. Y también, que esto es fundamental, y tiene que ver con la materia mercantil, la obligación de llevar una contabilidad regular. ¿Desde dónde? Aquellas personas jurídicas o humanas que lleven adelante una actividad organizada, es decir, que tengan algún emprendimiento comercial, que tengan algún emprendimiento empresarial, por más mínimo que sea. Ahora, el artículo 320 del Código obliga a estas personas a llevar una contabilidad. Esto da mayor seguridad jurídica para las negociaciones, especialmente para los terceros. Igual sobre eso vamos a ser un poco recurrentes. Entonces, ¿cuál es el alcance? Se integran algunas leyes que van a resultar complementarias, pero, como les decía, conectadas por estos principios generales, y subsisten también microsistemas jurídicos independientes que también van a estar conectados por estos principios generales con el Código Civil y Comercial de la Nación. Es por eso que concluyo, en primer lugar, que la unificación del derecho civil y comercial es parcial, porque hay leyes que sobreviven por fuera de este sol que ilumina los microsistemas jurídicos, que por supuesto no lo van a contradecir. ¿Cuáles son los grandes ausentes del derecho comercial? A lo que creo que le sacó el sueño a más de uno, que desaparece la materia mercantil. Nosotros los comercialistas estamos acostumbrados a manejarnos con una materia mercantil, con el artículo 8, con los actos de comercio, que nos encantaba encorsetar a todo en un acto de comercio, y que era un acto de comercio, eran simplemente los enumerados por el artículo 8, que muchas veces no resultaban ni adaptables a la realidad actual y que respondieron en una época y un momento determinado en donde el comercio floreció y a un movimiento codificador francés que ¿qué pretendía ese movimiento? Justamente lo que ha logrado este código, que fue objetivar las situaciones, sacar de la especialidad del comerciante a la objetivización del acto, era la etapa objetiva del derecho comercial. ¿Qué es lo que falta también? El comerciante y el auxiliar de comercio. Porque ¿qué pasaba con aquel sujeto que realizaba los actos del artículo 8 de manera habitual y profesional? Pues era comerciante. Y si era comerciante, entonces teníamos un código predominantemente objetivo con un sesgo de subjetividad, en tanto se reservaba un concepto de comerciante, que también era una situación de hecho, porque no es que era comerciante quien se registraba. No, el comerciante realizaba actos de comercio de manera habitual y profesional y luego se registraba, o sea, lo habilitaba la situación de hecho. ¿Y qué pasaba con este comerciante? Tenía algunas cargas y obligaciones. ¿Para qué? Y las consecuencias eran nimias. Tenía algún beneficio respecto de la validez de sus libros en juicio, pero por lo demás no tenía ventajas, más bien tenía cargas. Por eso es que la gente, los comerciantes individuales, no se registraban en los registros públicos. Pero bueno, esto había quedado históricamente, pero cuando desaparece fue un tema muy complicado para la comunidad jurídica comercial. Como les decía, el acto de comercio desaparece. La empresa, ¿qué pasa con la empresa? La empresa, lo hablamos también con Perla, la empresa está nombrada en 18 artículos aproximadamente en este código, ¿sí? Pero está vacía de contenido, no está definida la empresa. ¿Y por qué no se define la empresa? Porque es un concepto económico. No es que se olvidaron de definir la empresa, no la quisieron definir, porque es un concepto económico. Y jurídicamente lo económico no se define, lo económico queda en la economía, lo jurídico le da la regulación, la forma, cómo debe ser llevado a cabo, pero no está definido en el código. ¿Quién desaparece también? El Registro Público de Comercio. Otro gran tema. El Registro Público de Comercio estaba creado por esta ley, por el Código de Comercio, y los artículos 37 y sucesivos, se ordenaba que cada tribunal tenga su Registro Público de Comercio. Se armó una discusión doctrinaria que todavía no está resuelta, en donde parte de la doctrina piensa
que cualquier registro de comercio que funcione localmente es inconstitucional porque no tiene norma nacional que lo habilite, y otro sector, que es por suerte con el que estoy en armonía porque resuelve la situación y realmente creo que es así, dice que es materia delegada de las provincias. O sea, cada provincia puede regular la competencia y puede crear su registro como quiera. Es por eso que lo saca el código. Lo que se reserva a Nación es la legislación del código, y el código, los códigos de fondo, este código, que es un código de fondo, decidió no ordenar la creación de registros públicos de comercio, decidió que las provincias se queden con cada una con sus registros y que los regulen como quieran. En el ámbito de la capital federal se llama Inspección General de Justicia. Hoy, hace tiempito atrás, y lo comento porque en general las resoluciones de la Inspección de Justicia son señeras para el resto de las jurisdicciones, saca una norma general nueva, la 7 del 2015, ¿sí?, que regula y legisla, en algún punto se ha dicho que legisla, situaciones adaptando a las nuevas reformas del código, que lo vamos a ir viendo cuando veamos los temas puntuales, pero digamos que tiene cierta propensión a regular situaciones que tal vez algunos han pensado que no se encuentran en la ley. En diversos artículos se utilizan las expresiones comercializar, comerciante, comercialización, establecimiento comercial, pero sin contenido. Y la segunda conclusión a la que arribo es, ¿por qué un código con una ideología igualitaria distinguiría entre comerciantes, no comerciantes, materia comercial y materia común? No tiene ningún sentido, sería contradictorio, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente visible, ¿sí?, de esta inexistencia de materia comercial, definición de comerciante y de acto de comercio? La jurisdicción y la competencia, directamente la competencia. ¿Y ese problema quién lo tiene? Nación, señores. En ninguna provincia pasa esto. O sea, ni siquiera en la provincia de Buenos Aires, que es la más cerquita de Nación. O sea, nosotros tenemos fueros divididos por materia, civil y comercial. Nosotros te vamos a tener un problema, pero que se resolverá con alguna ley que distribuya competencias. Pero en realidad, en el resto de las provincias no. Comentábamos que bueno, que acá justamente es así, están unificadas la competencia comercial y civil, están unificadas. En provincias como Mendoza hay fueros especiales de concursos y quiebras, en Salta hay concursos, quiebras y sociedades, con lo cual en realidad el problema va a ser de Nación. Con lo cual no parece que sea una bandera tan compleja o un problema, por lo menos un problema federal. ¿Cuáles fueron las reformas al anteproyecto en materia societaria? ¿Se acuerdan que yo les hablé de que hubo un anteproyecto creado por la comisión, de Kemmelmacher, Lorenzetti y Hayton, y después hubo un proyecto del Ministerio de Justicia que se transforma en ley? Bien, estos son los puntos más importantes. Se eliminó, el anteproyecto era muy innovador y avanzaba sobre muchas materias, y les digo qué fue lo que eliminó el proyecto. El sistema alternativo de resolución de conflictos, había una cuestión aquí muy avanzada. Se incorpora el régimen de sociedades en las que participen menores. Se eliminó la reforma respecto de la apertura de la sociedad socia. Había todo un sistema en cuanto a la sociedad socia y las participaciones recíprocas que se dejó de lado. Se eliminaron las modificaciones al régimen de inoponibilidad de la persona jurídica, que es el artículo 54 de la Ley de Sociedades, pero igual subsistió la redacción del 144 del Código Civil y Comercial de la Nación. Se eliminaron las modificaciones propuestas en materia de grupos societarios, política grupal y responsabilidad de administradores. Esto quedó por fuera. También se eliminaron las modificaciones propuestas al régimen de registros, documentación, contabilidad, medios telemáticos, etcétera. Esto también era muy avanzada. Se mantuvo la posibilidad de remoción de causales de disolución por el órgano de gobierno. Esto es muy bueno. Y es una cuestión que se mantuvo. Tiene que ver con la posibilidad, con el principio de conservación de la empresa, y lo vamos a ver puntualmente cuando veamos algunas reformas a la Ley General de Sociedades. Y se modificó el régimen de sociedad anónima unipersonal propuesto por el anteproyecto sin fundamentos precisos. Cuando veamos sociedad anónima unipersonal, seguramente ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y verán si están de acuerdo o no con este instituto. Ahora sí, ya nos vamos a introducir en el terreno de la parte especial de sociedades. ¿Cómo divido esta parte especial?
Primero voy a comentarles algunos temas sobre personas jurídicas en el Código Civil y Comercial de la Nación y la influencia que tuvo esta regulación general dentro del Código Civil y Comercial en la Ley General de Sociedades. Luego me voy a referir a los contratos asociativos que fueron extraídos, traspolados de la Ley General de Sociedades, antes Ley de Sociedades Comerciales, ahora Ley General de Sociedades, a el Código Civil y Comercial en la parte de contratos, que es lo lógico, porque no eran personas jurídicas, como vamos a recordar, y bueno, ahora están por fuera. Luego vamos a tratar modificaciones varias a la Ley General de Sociedades, que son los puntos que no se relacionan, pero más bien con una cuestión de política legislativa, no es que se pueda hacer un gran tema, sino que son varios temas separados. Sí, me voy a referir a la sociedad anónima unipersonal especialmente y a las sociedades de la sección cuarta. Las sociedades de la sección cuarta es como, ya seguramente habrán escuchado de esto, serían, para que tengan una idea genérica, no es así, vamos a ver después que no, pero serían las sociedades anteriores irregulares o de hecho, bueno, las sociedades que no son típicas, entre varias otras sociedades que van a integrar este grupo de sociedades, serían las reguladas por la sección cuarta. Bien, las personas jurídicas en el Código, la influencia. El concepto está en el artículo 141, no cambia demasiado de lo que decía el Código Civil, pero dice que son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiera aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, siempre para el cumplimiento de su objeto y a los fines de su creación, ¿sí? Les confiere aptitud, antes tengan capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, ahora tienen esta aptitud que es una palabra un poco más innovadora. Es un recurso técnico mediante el cual el legislador reconoce a un ente la capacidad para ser titulares de relaciones jurídicas. Su capacidad va a estar limitada al cumplimiento del objeto y a los fines para los cuales fue creado, o sea que esta persona jurídica y este código va a seguir respetando el principio de especialidad que tenía el Código Civil en el artículo 35 y desaparece la categoría de persona de existencia ideal. Esto lo habrán visto con Crovi, me comentaban. Esto fue un acierto. ¿Cuál es el comienzo de la existencia? Sin lugar a dudas, a partir de la Constitución, ¿sí? El tema del registro, la autorización estatal, es para casos puntuales. Antes se debatía, clarito, desde la Constitución. Y quiero remarcar algo, ¿sí? Que tiene que ver con la libre voluntad de las partes, que ya empieza a verse en los primeros artículos de personas jurídicas y se va a reproducir ideológicamente se imprime la Ley General de Sociedades de este tema del respeto de la autonomía, de la voluntad de cada uno de los integrantes o componentes de personas jurídicas, ¿sí? Siempre esta libertad será respetada, salvo que exista una norma de orden público o ¿sí? ley especial que la limite. Pero en principio las partes van a regular libremente y máxime ahora con la introducción de esta posibilidad de crear sociedades de la sección cuarta, cosa que eso tantísimo no me encanta, porque me parece que tendría que ser una sanción, pareciera que no, y pareciera casi como que es un subtipo, ¿no? Dentro del mundo societario, con lo cual no estaría tan de acuerdo, pero vamos a analizarlo. Bueno, ¿por qué la gente quiere crear una persona jurídica? Porque se produce este fenómeno de la personalidad diferenciada, un nuevo centro de imputación, ¿sí? ¿Y cuál es la consecuencia? La separación de patrimonios, en donde la persona jurídica tendrá su patrimonio y los sujetos que la componen su patrimonio separado. ¿Cuáles son las excepciones a esta separación patrimonial, que es lo que se busca a través de la constitución de una persona jurídica? Bien, en el Código Civil y Comercial tenemos, como les había mencionado, la inoponibilidad de la persona jurídica, que está regulada en forma general en el artículo 144. Lo vamos a ver ahora en particular, es más amplio que el 54 de la Ley General de Sociedades. ¿Se acuerdan de la teoría del disregar? Es esto, ¿sí? Es esto mejorado, pero tiene que ver con esto, con el caso Swift, etcétera. Otros limitantes que tiran abajo la separación. ¿Cuándo esto cae? Cuando los administradores o los accionistas o los socios se portan mal, cuando incumplen la norma. Es un régimen sancionatorio. Ahí no va a continuar la separación patrimonial. ¿Por qué? Porque quien viola el orden jurídico tiene que responder.
¿Y por qué va a responder con un patrimonio limitado? No, deberá responder ilimitadamente con su propio patrimonio. En estos casos es cuando se rompe este efecto de la separación patrimonial. Bien, tenemos la acción de responsabilidad de accionistas del 254, que son de la Ley General de Sociedades, que son aquellos casos en los cuales se aprueban decisiones en donde que luego son decididas como nulas, ¿sí? Entonces, estos accionistas tienen que responder, siempre que, por supuesto, se cumplen todos los presupuestos de la responsabilidad. La acción por dolo o culpa del socio o de la controlante, que también está regulado en el artículo 54, en la primer parte de la Ley General de Sociedades. Y en la Ley de Concursos y Quiebras, las acciones de responsabilidad del artículo 173, que es cuando tienen que responder, y esto lo vamos a ver cuando veamos la parte especial o la incidencia en materia concursal, que es cuando los administradores, mandatarios, gestores o cualquier sujeto que actuare en nombre de la sociedad, ¿sí?, actuare de manera tal que aumenta o acrecienta, ¿sí?, la insolvencia o el estado patrimonial de ese deudor. Y también los terceros que disminuyan el activo con sus actos o reduzcan disminuyan el pasivo o amplíen, disminuyan el activo y amplíen el pasivo. Así que ellos van a tener que devolver aquellos bienes que hayan sacado de la sociedad y aparte responder, ¿sí?, patrimonialmente por los daños. Los directores solo tendrán una acción indemnizatoria contra ellos. ¿Qué dice la inoponibilidad de la persona jurídica del 144? Si la actuación de la sociedad destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, en el reflejo o en el espejo de la Ley General de Sociedades, será con fines extrasocietarios, lo cual es lógico porque personas jurídicas, la sociedad es una persona jurídica más, persona jurídica es el género. En cambio, en la Ley General de Sociedades se regula sociedades, con lo cual todo lo que sea extrasocietario va a limitarse a eso, ¿no? Que constituya también un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar, ¿sí?, derechos de cualquier persona. En la Ley General de Sociedades dice para frustrar derechos de terceros, son nimiedades. La consecuencia va a ser la responsabilidad solidaria e ilimitada por los perjuicios de los verdaderos responsables, que van a ser los imputados. Se descorre el velo y ve quiénes fueron los que cometieron esos actos. Básicamente esto es. Y en el Código se deja a salvo los derechos de terceros de buena fe, salvo que se pruebe la complicidad. ¿Cómo se clasifican las personas dentro de este Código Civil y Comercial de la Nación? Bueno, las personas humanas, que ya se habrán acostumbrado a que ya no somos más personas físicas, sino personas humanas. En la facultad había un profesor que se llamaba Buti, que era realmente avanzada, fallecido no hace tanto, que él siempre que daba la parte de persona jurídica, empresa, él decía, por un lado estamos nosotros, los seres humanos. Entonces todo el mundo se reía. Yo me acuerdo y digo, bueno, Buti ya lo veía más y dice, ¿qué somos personas físicas? Somos personas, somos seres humanos. Después, bueno, hacía un dibujito muy gracioso de la empresa con los autitos y demás, pero bueno, era como un lindo recuerdo. Y las personas jurídicas, públicas y privadas, ¿sí? Simplemente. Vamos a, por supuesto, dedicarnos a las personas jurídicas privadas. Están enumeradas en el 148. Son las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas. Esto se agrega. El tema de las confesiones pareciera que fue una traspolación del derecho español, porque acá confesiones, nosotros no sabemos bien qué es confesiones, y cuando se habla de las iglesias, no se está refiriendo a la Iglesia Católica, que es persona pública. O sea, las iglesias, por ejemplo, podrán concursarse. La Iglesia Católica no. Esta es la diferencia. No sé, tiene que ver con una relación con nuestra Constitución, me imagino. Las mutuales, que tienen una ley especial, pero están incorporadas ahora al Código. Las cooperativas, igual que las mutuales, tienen su ley especial, pero a su vez se incorporan en el Código. El consorcio de propiedad horizontal, vamos a ver que esto da que hablar, particularmente la situación del consorcio de propiedad horizontal insolvente. ¿Sí? Esto va a ser complejo. Esto va a requerir un arduo trabajo de los magistrados, que por otro lado les cuento y lo saben, este es un código que regula lo macro, el caso general. Esto le da cierta perpetuidad o cierto futuro, ¿sí? El que va a analizar el caso es el juez. La complejidad del caso, la particularidad del caso, el código
se encarga de decirle al juez que lo haga, ¿sí? Porque el código es general, no regula situaciones particularísimas. Y así debe ser, un código. Y bueno, y después hay un inciso que es toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Que esto era todas aquellas personas que tengan capacidad de adquirir derechos, ahora lo hacen por la finalidad y si cumple con las características que determinan a una persona jurídica, lo cual también tiene que ver con este tema de objetivar la situación. ¿Cuál es el orden de prelación de normas? ¿Sí? Bueno, tenemos primero, esto está claramente puesto en el artículo 150, la norma imperativa, que es la ley especial, que en el caso será la Ley General de Sociedades, ¿sí? Luego la norma imperativa del Código Civil y Comercial de la Nación. Después esto desaparece por completo. Obviamente que las normas imperativas se relacionan con aquellas cuestiones que protegen el orden público. Viene el contrato constitutivo, el estatuto o el reglamento. Acá está la autonomía. Acá nuevamente la libertad. Esto es importante. Y luego la ley supletoria y la ley especial, ley supletoria de la ley general y, por último, se aclara que las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero van a regirse por la Ley General de Sociedades. Participación del Estado. Bueno, las sociedades en las cuales participa el Estado, por más que su participación sea mayoritaria, van a ser personas jurídicas. Esto está totalmente aclarado. Y se deja salvo en el artículo que regula en el 149 que el Estado tenga derechos y obligaciones diferenciales. Esto es por acuerdo de partes. El Estado negocia con los partícipes de esa persona jurídica y se puede reservar este tipo de derechos. Bueno, ¿cuáles son las sociedades que actualmente existen en el Estado siendo parte? Bueno, las sociedades de economía mixta, que están creadas por el decreto 15.349/42, que son empresas que tienen por finalidad la satisfacción de necesidades de orden colectivo o la implantación, el fomento o desarrollo de actividades económicas, y la sociedad anónima con capital estatal mayoritario, que es aquella que tiene, por lo menos el Estado, una tenencia accionaria que represente el control de derecho de esa sociedad, el 51%. Generalidades de las personas jurídicas privadas. El nombre, esto es rápido. Siempre acá estamos, por supuesto, en el Código Civil y Comercial, o sea que estos artículos tienen que ver con el Código Civil y Comercial. Debe cumplir con los recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, como las marcas. ¿Sí? Esto es innovador, es interesante. El domicilio social inscripto es el vinculante para esa sociedad. El patrimonio, esto es interesante, en formación, la persona jurídica en formación puede inscribir preventivamente a su nombre bienes registrables. Esto es bueno para los terceros. La duración, expresamente se establece que las sociedades no tienen un límite temporal, salvo pacto en contrario o ley que lo disponga. El objeto se incorpora dentro del código, que el objeto debe ser preciso y determinado. Recuerden ustedes que el objeto, esto se relaciona con la idea de objeto único, el objeto se relaciona directamente con el capital. Para algunos es con el capital social, para otros con el patrimonio de la sociedad, pero el objeto tiene que tener cierta relación con el capital o con el flujo de fondos por lo menos, ¿sí? Y debe ser único. Lo que hay son actividades múltiples. ¿Cuáles son las vicisitudes? Yo llamé como vicisitudes de las personas jurídicas privadas, es decir, las cosas que le pasan a esta persona y cómo se van a resolver dentro de la vida de esta persona pública, de esta persona jurídica privada. Bueno, lo dividí en varios puntos: la modificación del estatuto, el funcionamiento del gobierno, la administración y la fiscalización, el deber de lealtad y diligencia, qué pasa con el interés contrario, responsabilidad de los administradores, la situación de bloqueo, una solución para la situación de bloqueo, la transformación, fusión y escisión, la disolución y liquidación y los temas referidos con la responsabilidad, la revocación de la autorización estatal para funcionar y la prórroga y reconducción. Miren, todos estos temas
son regulados en el Código. Antes no estaban aisladamente o se deducían de algunos artículos. O sea, ahora hay una pauta general respecto de la regulación de la vida de esta persona jurídica, desde que nace hasta que muere. Bien, la modificación del estatuto. Bueno, los efectos internos de las modificaciones del estatuto, digamos, el estatuto tal vez es muy limitado, del contrato constitutivo de esta persona jurídica, del contrato que le dio origen a la persona jurídica, es por supuesto desde el momento del otorgamiento del acto. ¿Cuándo tendrá efectos respecto de terceros? Desde la inscripción, ¿sí? O sea que la inscripción es meramente declarativa y no constitutiva, ¿sí? ¿En dónde se registrará? Ya lo hemos visto. Dios sabe en dónde, o sea, todavía cada jurisdicción tendrá su registro. Por el registro, puntos suspensivos, ¿sí? Lo que les puedo decir, por supuesto, en Capital Federal es la Inspección General de Justicia. Todos los actos que tienen que ver con lo que antes era materia mercantil y todos los que están incluidos dentro del Código Civil y Comercial, e incluso los fideicomisos, que hay como un tema que también lo habrán visto, que era también el Colegio de Escribanos se arrogó cierta competencia, cierto registro. Bueno, se inscriben en la Inspección General de Justicia. Incluso los empresarios y las personas jurídicas, las personas humanas que realicen actos, actividades empresarias organizadas y deban llevar una contabilidad, se registran también o deberían registrarse, según la Resolución 7 del 2015, en la Inspección General de Justicia. En cuanto al funcionamiento, gobierno, administración y fiscalización, bueno, como les decía, rige el principio de autonomía de la voluntad. La persona jurídica se autorregula el funcionamiento del ente y de sus órganos. Las reuniones a distancia, este es un tema también innovador, que hay una alternativa de la reunión del órgano de gobierno. Hoy por hoy se pueden reunir a distancia con medios telemáticos y cumpliendo determinados requisitos. Esto ya de hecho se hace. El tema no es cuando se hace que estamos todos contentos, el tema es cuando estamos algunos enojados, ¿sí? Y en esa sociedad o en esa persona jurídica que parece que nos llevamos muy bien a través de una camarita, uno está en desacuerdo con esa decisión. Ahí hay que ver qué va a pasar, ¿sí? Porque estas son todas cuestiones que se han regulado en líneas generales y son de avanzadas y todavía no tenemos no solo cultura de cómo llevarlo a cabo, porque eso se crea, todos somos muy creativos, en Argentina nos destacamos por eso, pero después, ¿qué pasa en situación de conflicto? O sea, esa es la situación complicada o en situación de insolvencia. Uno siempre tiene que pensar para el mal, nosotros estamos pensando en el problema, no en la solución. La solución, bueno, lo resolveremos, pero el problema es lo que hay que regular, ¿no? Y en estas cuestiones tal vez está un poco inicial, en una etapa muy inicial. La autoconvocatoria de asambleas, esto es algo que lo declamaba la doctrina, realmente no se inscribían aquellas, no se podían las asambleas autoconvocar, el órgano de gobierno no se podía autoconvocar. Y la única manera que pasase esta solución como buena, como válida, al momento de inscribir, si se tomaba alguna decisión que modificase, por ejemplo, en una sociedad anónima el estatuto, tenía que haber unanimidad. ¿Y unanimidad qué significa la Ley General de Sociedades? Unanimidad de presentes y unanimidad de voto, o sea, que todos voten en el mismo sentido. No es que estén nada más de acuerdo con algunos puntos, estamos todos y todos votamos igual. Y ahí no hay problema. No importa que el directorio no haya convocado al órgano de gobierno. Está bien, pasa. Pero ahora, ¿qué es lo que trae el código? Y que esto sí es una herramienta interesante. Dice que la autoconvocatoria tiene que haber unanimidad de presentes, o sea, tiene que haber quórum del 100%, pero deben estar de acuerdo con el orden del día. Acá dice sí, es el orden del día, el temario a tratar, dice el código, pero es el orden del día. Lo cual morigera esta cuestión de la unanimidad. Bien, el deber de lealtad y diligencia, el interés contrario, también esto se trae, es un asunto más bien casi societario y se trae al código. Esto sería algo típicamente comercial, ¿sí? Que se trae al código. Se amplía el deber de obrar con lealtad y diligencia. Nosotros siempre usamos el cartabón del artículo 59 de la Ley de Sociedades, el buen hombre de negocio, acá tiene que actuar bien. Y aparte se introduce, me interesa esto porque es algo innovador, la carga y obligación de los administradores de implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica. Es interesante,
¿Por qué? Porque hay una responsabilidad acá por parte de los administradores, no solo que violaron o actuaron en interés contrario, sino que no previeron los medios para que otros administradores no actúen en interés contrario. ¿Cómo se va a materializar? Depende del caso. Pero acá hay como una carga-obligación en cabeza del administrador, que también podrá ser otro argumento en caso de cuestionar esa administración. ¿Sí? Bueno, no tomó las medidas, también es una nueva posibilidad. Esto es interesante porque el Código lo que hace, pone un fuerte sistema, hace más posibles las acciones de responsabilidad. Después vamos a ver cómo se atenúa el tema del dolo, ¿sí? La responsabilidad de los administradores por el mal desempeño del cargo, ¿sí? Atenúa el factor de atribución. El nuevo dolo en nuestro Código Civil, no solo es, primero que está definido, que eso ya es un gran avance. Segundo, no solo es actuar con intención de dañar, sino actuar en desinterés de otro. ¿Sí? Esto es dolo también, ¿eh? Entonces, si yo actúo en desinterés de los derechos de un tercero, también estoy actuando dolosamente. El factor de atribución dolo hoy es un hecho posible. Antes probar el dolo era, no sé, y más en cuestiones societarias o en cuestiones comerciales. Hoy por hoy el dolo también es actuar en desinterés de los intereses de terceros, valga la redundancia. Y también con el tema de la antijuricidad. La antijuricidad hoy se mide no solo por la violación del orden jurídico, sino por provocar un daño a otro. O sea, son dos cuestiones que pienso yo que hacen posible las acciones de responsabilidad a todo nivel. Esto va a pasar en materia concursal, en materia societaria y en materia común, ¿no? Y bueno, y el daño también deriva, como les decía, del ejercicio o con ocasión de las funciones. O sea, por ahí, aisladamente, si cometió un acto con ocasión, que no es lo mismo que en ejercicio, también puede llegar a ser responsable. La situación de bloqueo. El tema del bloqueo es algo, es cuando la administración de esa persona jurídica impide que la persona jurídica siga adoptando decisiones, o sea, bloquea la situación. ¿Por qué? Porque son administradores que a su vez tienen las principales participaciones de esa sociedad o porque así lo disponen por una cuestión que está un interés contrario o por situaciones particulares de cada caso. Pero normalmente se dan situaciones en donde los administradores también a su vez son accionistas o participantes mayoritarios de esa persona jurídica. Entonces hay una imposibilidad de adoptar decisiones por oposición u omisión sistemáticas. Esto se debe sostener en el tiempo, en el desempeño de las funciones del administrador. Entonces hay dos situaciones que regula el Código: los actos conservatorios y los actos urgentes o necesarios. Si los actos conservatorios se les otorga la posibilidad de realizar actos urgentes o actos conservatorios al presidente o al coadministrador, ¿sí? Pero deben ser aprobados por la Asamblea dentro de los 10 días, por el órgano de gobierno. Y los actos urgentes o necesarios, la Asamblea se los confiere al presidente o a la minoría, ¿sí? La minoría, si son los que han obstruido, son la mayoría y a su vez coinciden con el órgano de administración, pues la minoría va a poder realizar actos urgentes o necesarios. ¿Qué sé yo? Terminar un ciclo productivo. Tal vez está obstaculizado un ciclo productivo, o sea, no son cosas menores. Y también se puede decidir, el órgano de gobierno va a poder decidir la remoción del administrador. Ahora, acá lo complejo es, si quien obstruye detenta la mayoría, ¿cómo se convoca o cómo se genera el quórum necesario para poder adoptar una decisión por el órgano de gobierno? Para mí esa es la falla. O sea, si estamos en una situación de obstrucción, va a dar que hablar y va a hacer una creación jurisprudencial importante. Porque acá tenemos una cuestión de que, bueno, generalmente el que obstruye es el que detenta la mayoría. Y si detenta la mayoría, ¿cómo la minoría se va a rogar competencia por sí misma? Es complejo. Lo único que le queda es autoconvocarse. Y si se autoconvoca, tiene que cumplir con los requisitos de la autoconvocatoria. Es decir, tienen que estar todos. Y si los que obstruyen son accionistas a su vez, aparte de administradores, no van a estar. Entonces, ahí veo como cierta complicación a la hora de llevar a cabo esta herramienta que me parece que no es tan eficaz para la obstrucción, pero podría llegar a serlo en el caso de que haya un ejercicio creativo importante y bueno, y por supuesto un juez que interprete las cosas tal cual lo planteó el accionista minoritario, por ejemplo. Bien, en cuanto a la transformación, fusión y escisión, fija la pauta de la unanimidad de los miembros para decidir la transformación, fusión, escisión, pero también es salvo disposición contractual o salvo que lo diga una ley especial. La disolución y la liquidación y la responsabilidad, me importa
que recuerden algo, que incorpora una nueva causal de disolución. Esto es, para mí es trascendente, que es el agotamiento de los bienes destinados a sostenerla. El agotamiento de los bienes destinados a sostenerla. Es decir, de que si la sociedad empieza a endeudarse y no tiene bienes, esa es una causal de disolución. O si sus bienes no alcanzan para cubrir ese pasivo, es causal de disolución. ¿Y qué pasa cuando uno disuelve? Cuando uno disuelve tiene que pagar a todos, si no quiebra. ¿Sí? La diferencia justamente entre la disolución y liquidación, una de las tantas, societaria, a la que ocurre en la ley de concursos y quiebras, a la quiebra, digamos, una muerte es como una muerte buena y una muerte mala. La muerte mala, dejo deuda. En la muerte buena, mi deuda tiene que ser 0. Entonces, esto es causal de disolución. Supongamos que el administrador no lo advierte. Sigue funcionando a pesar de que no tiene los bienes suficientes, que se agotaron los bienes destinados a sostener esta sociedad. Bueno, esto va a dar lugar a acciones de responsabilidad, o al menos a planteos. No sé si serán viables, pero sí va a dar lugar. ¿Por qué? Porque se acerca lo que es el criterio de la preinsolvencia. Nosotros siempre que llegamos a un concurso o una quiebra, se llega muchas veces tarde, porque no está condenada la preinsolvencia. O sea, uno llega cuando ya está en cesación de pagos, cuando ya no puede más. Entonces, a veces este recurso también llega tarde. Digo, bueno, ahora hay que cuidarse, o por lo menos se necesita sí o sí, o se exige una administración responsable. Tanto el órgano de administración como el de fiscalización de esa sociedad, que deberá advertirlo, porque también va a ser tan responsable como el de administración, ¿eh? Bien, después la responsabilidad limitada y solidaria de administradores y miembros que omiten tomar las medidas necesarias para evitar actos que no tiendan a liquidar a la sociedad verificada una causal. Esto es importante. Cuando hay causales, en general, y que no se toman actos, así, bueno, estamos en situación de disolución. Esto hay una norma específica que lo dice y los hace responsables. Existiendo la causal de disolución, debieran manifestarlo. Revocación de la autorización estatal para funcionar. Bueno, esto expresamente dice que debe ser fundada, es una medida in extremis, debe ser fundada, se debe respetar el derecho de defensa en juicio de la persona jurídica, o sea que se le debe asegurar un proceso y aparte la resolución es apelable e incluso se puede obtener con efecto suspensivo. La prórroga y la reconducción. Esto es lo que les comentaba, que me interesa especialmente, que hubo muchas innovaciones en materia de personas jurídicas y que inciden directamente en la Ley General de Sociedades. Y esta también es esta posibilidad de que la sociedad sea reconducida mediante decisión adoptada con la mayoría que disponga el estatuto. Porque, ¿qué pasa con esto? Antes teníamos un principio conservatorio de la empresa que está en el artículo 100 de la Ley General de Sociedades que se mantiene. Y alineado con eso le dice, bueno, dentro de lo que es la conservación de la empresa, si la sociedad quiere seguir funcionando, a pesar de que se verificó una causal y es viable, bueno, pues entonces puede hacerlo y el órgano de gobierno puede remover esa causal de disolución. ¿Y hasta qué momento? Hasta el momento de la cancelación. ¿Por qué? Porque antes la reconducción, porque en definitiva se materializa como una reconducción societaria, antes la reconducción era hasta el momento del nombramiento del liquidador, que es muy antes. Acá estamos hasta el momento que se cancela, hasta el momento que está la plancha del registro que dice cancelo tu sociedad. O sea que se le da como un segmento temporal, se amplía el tiempo en el cual esta sociedad que está en situación de liquidación puede salir de esa situación, ¿sí? A pesar de estar nombrado el liquidador. Con lo cual creo que es un avance en línea de lo que es el artículo 100, siempre que la empresa sea viable. Y es otro punto que quiero resaltar, que se reconoce constantemente que es una herramienta la sociedad o la persona jurídica, ¿sí? Que debajo está el emprendimiento económico. ¿Por qué? Porque la empresa es importante para la vida social, para la vida de un país. O sea, si no hay empresas, no hay economía que funcione. Entonces, se está reconociendo siempre como negocio subyacente a la actividad empresarial, como la parte objetiva de este recurso técnico que es la persona jurídica. Los cambios generales en los contratos asociativos. Terminamos con personas jurídicas. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren tal vez porque como pasamos de tema abruptamente? Si hablo muy rápido, párenme, porque yo hablo mucho. O sea, bien, los cambios en los contratos asociativos. Vamos a también dividirlo. Yo
quiero darles este esquema porque son demasiados conceptos y demasiados institutos y quiero que se lo lleven organizado mínimamente. Voy a dividirlo en cambios generales y en cambios particulares. Sí, los cambios generales... Tenemos 45 más, ¿no? Sí. Perdón, ¿eh? Ok. Los cambios generales van a tener que ver con un capítulo especial de contratos asociativos, que es la sección 16, el capítulo 16, que va a regular especialmente estos contratos en líneas generales. Son normas que se van a aplicar a todos los contratos asociativos. Y luego tenemos una regulación particular de cada uno de los contratos asociativos reconocidos por el Código Civil y Comercial de la Nación, que van a ser el negocio en participación, que es nuevo, ¿sí? Antes eran sociedades accidentales, ahora se llama negocios en participación, en buena hora. Agrupaciones de colaboración, que eran las antiguas ACE, ¿se acuerdan? Agrupaciones de colaboración empresaria. Bueno, estas se llaman ahora agrupaciones de colaboración, punto. Las uniones transitorias, que antes eran las famosas uniones transitorias de empresas, ¿sí? Pero que igual las vamos a seguir llamando UT porque las siglas UT, con lo cual quedan igual, no vamos a tener ningún problema de cambiar la semántica. Y los consorcios de cooperación, que esto también es algo nuevo, declamado, que tienen cierta relación con las agrupaciones en colaboración, pero tienen fines de lucro. Los cambios generales, bueno, ¿cuándo se incorporan los contratos asociativos en nuestro sistema jurídico? En la Ley General de Sociedades, a través de la Ley 22.903. Se reforma la Ley de Sociedades con esta Ley 22.903 y se incorporan, ¿sí?, las ACE y las UTE. ¿Sí? Se le da una regulación en un capítulo dentro de la Ley de Sociedades. Esto generó siempre algún problema, porque bueno, está en la Ley de Sociedades, son personas jurídicas. No, no son personas jurídicas, son contratos. Entonces, como hay un patrimonio, sí hay un patrimonio que se crea, un fondo operativo, pero esto no significa que no tengan que responder en forma subsidiaria y limitada los componentes, porque es un contrato. Los contratos es como el fideicomiso, no es una persona jurídica. Si debiera hacerlo no es otra cuestión, pero son herramientas que el Estado o el ordenamiento jurídico reconoce para que se lleven adelante determinados negocios. Podemos estar de acuerdo o no, ¿sí? Pero en realidad son esos. Entonces, esto era una discusión que se daba. ¿Pero por qué se los introduce? ¿Cuál fue la justificación? Por esta cuestión, que la noción de sociedad y empresa se vinculan, en tanto la empresa siempre subyace a la forma, que es la forma sociedad. Pero bueno, eran contratos. ¿Cuáles son los cambios generales? Bueno, se incluye a los contratos asociativos, como les digo, dentro del código. Se los traspola de la Ley de Sociedades, se los incluye y se los incorpora en el Código Nuevo. Se establecen normas generales para los contratos asociativos, que es este capítulo que les comentaba. Los contratos de colaboración se generalizan, ¿sí? No hace falta que exista empresa. Pueden ser personas que quieren desarrollar determinada actividad que no sea empresaria. Son contratos de colaboración. Se incorporan nuevas figuras, que es el negocio de participación, ¿sí?, que se derogan los artículos 361 y 363 de la Ley de Sociedades Comerciales. Estos artículos sí son de la Ley de Sociedades Comerciales porque ahora cambió el nombre, que eran las sociedades accidentales y en participación. Ahora son contratos. Y luego los consorcios de cooperación. Se deroga la Ley 26.005 que regulaba los consorcios de cooperación y se regulan dentro del Código Civil y Comercial de la Nación. Y hay otra norma más que es nuevamente el tema de la libertad. Es la libertad de las partes para celebrar contratos asociativos con otros contenidos. ¿Sí? Estos van a ser los contratos asociativos innominados o libres. Tenemos los nominados, que son los 4 que mencioné recién, y los innominados, que serán estos libres. Que vamos a ver que este código es muy de instalar el tema de la autonomía de la voluntad y la libertad negocial. En título se ve claramente, ¿sí?, con la posibilidad de crear nuevos títulos. O sea, y esto vuelvo al inicio y lo remarco porque es importante, porque se objetiviza, porque ya no importan los sujetos, o sea, importa qué es lo que ocurre realmente y la regulación es desde ese lugar. Y eso creo que es interesante. Es un desafío, pero es interesante. Las normas aplicables, ¿sí? Bueno, como les decía, las normas del capítulo 16 se aplican a todos los contratos de colaboración, de organización
o participación con comunidad de fin que no sean sociedades. Esto dice claramente el artículo. Es para estos contratos, ¿sí? Para los que vienen acá abajo y para los que cumplan, y no se llamen así, pero que cumplan con estos requisitos. Bueno, el tema de la nulidad, obviamente esto es igual que en el tema societario, ¿sí? Si existen más de dos, la nulidad del contrato respecto a una de las partes no afecta a la otra, como tampoco el incumplimiento de una afecta a la otra, ¿sí? Ni por más ni por menos, ni por lo bueno ni por lo malo, ¿sí? O sea, son relaciones independientes. Siempre los términos del contrato van a responder, lógicamente, y después, por supuesto, de acuerdo a esta especie de regulación particular de cada uno de los contratos. Y bueno, la forma, como les decía, libertad de contenidos, salvo los nominados. Los nominados son todos formales, menos los negocios en participación. El resto todos tienen que ser o por escritura pública o por instrumento privado con firma certificada por notario. Y está bien porque da seguridad a terceros, ¿sí? A terceros y a los propios participantes, a los propios miembros. Los negocios en participación no. Estos pueden ser informales y los innominados pueden también no serlo. Bueno, los efectos. Cuando no están inscriptos, los contratos solo van a surtir efectos entre partes. Cuando están inscriptos, obtienen la oponibilidad frente a terceros. Donde se inscriben, puntos suspensivos, algún registro, ¿sí? Actos realizados, pero deben inscribirse. Actos realizados por un cocontratante en nombre de la organización común solo compromete al resto de los miembros en los términos del contrato, en las disposiciones específicas de la ley, ¿sí? Y en las disposiciones sobre representación. Siempre supletoriamente existe entre los administradores y los miembros las normas del mandato. Participación de sociedades. Bueno, acá hubo una innovación en el artículo 30 de la Ley General de Sociedades que introduce la posibilidad de que las sociedades sean partes en un contrato asociativo. Esto se podía hacer igual, pero bueno, ahora está claramente en el artículo 30, cuando habla de que las sociedades por acciones pueden ser socias de sociedades por acciones y de SRL, que esto también es nuevo y lo vamos a hacer más adelante, también pasa esto, que da la posibilidad. Cambios particulares, y ahora sí vamos a ver cada tipo. No les voy a dar todos los cambios, no nos va a dar el tiempo, el material obviamente que lo van a tener, y está por escrito, con lo cual se los van a hacer, pero quiero darles los puntos tal vez que más me parecen importantes. ¿Cómo se define? Hay una definición, de todos los contratos hay definiciones en el código, ¿sí? Bueno, sería aquel contrato que tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre del gestor. Acá la cara visible, los sujetos son el gestor y los partícipes. El gestor es quien negocia, es la cara visible del contrato. Salvo que los partícipes hayan comprometido o hagan público este contrato, el responsable siempre va a ser el gestor frente a terceros, ¿sí? Y después las relaciones particulares entre el gestor y los partícipes, bueno, se regularán contractualmente. Y como les decía, es un contrato de libertad absoluta, no tiene ningún tipo de registro ni necesidad de que así sea. Por supuesto que si quieren voluntariamente registrarlo, se registrará, pero no es necesario. Las agrupaciones de colaboración. Y acá yo les puse, en cada uno, les puse el correlato de la Ley de Sociedades, y el anterior. En la Ley de Sociedades 19.550, versión previa a la 26, ¿sí? A nuestra ley nueva, o sea, la Ley General de Sociedades actual. Y acá les pongo las concordancias, ¿sí? El 361 y el 366 fueron derogados y entonces se regula el negocio en participación dentro, ¿sí? Del código. Se saca de la ley y se derogan esos artículos. Las agrupaciones de colaboración empresaria, tenemos también la misma concordancia. Es cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de mejorar el resultado de tales actividades. Es decir, tener un mejor resultado o hacerlo más eficiente, desarrollar alguna parte de la actividad de cada uno de los integrantes. Si no pueden perseguir fines de lucro, como ya se los había adelantado, las ventajas tienen que entrar, las ventajas patrimoniales entran directamente a los patrimonios de los partícipes, ¿sí? No puede la agrupación manejar o administrar a los partícipes, ¿sí? Es independiente. Y como les decía, es un contrato formal. Y algo interesante, se debe remitir copia del contrato a Defensa de la Competencia.
Aquí tienen todas las formalidades que específicamente dicen que debe contener el contrato, buen objeto, duración. Esta tiene una duración limitada a 10 años, la denominación que tiene que estar integrada por la palabra agrupación, etcétera. No tiene sentido que perdamos el tiempo con recaudos formales, ¿sí? ¿Cómo está organizado el patrimonio? Esto es importante. Por un fondo común operativo que permanece indiviso durante la vigencia de la agrupación, ¿sí? Y también deben confeccionarse estados de situación patrimonial. Siempre, subsidiariamente, en todos estos contratos asociativos va a aplicarse, ¿sí?, las normas generales acerca de la contabilidad, ¿sí?, del 320 en adelante. Siempre tengan presente esto. Independientemente de la regulación especial, subyace, ¿sí?, el 320, que es esta obligación de llevar una contabilidad regular, que es el capítulo de contabilidad dentro del Código. La responsabilidad, bueno, el administrador responde ilimitada y solidariamente, al igual que los partícipes, ¿sí? Y bueno, después las exclusiones, las extinciones son tasadas, las causales de extinción también se pueden fijar otras. Uniones transitorias. Es el contrato en el cual las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos, o bien las complementarias, que tienen un objeto complementario a estos servicios, obras o desarrollo de actividades principales, ya sea para una actividad principal o complementaria de esa actividad principal. Se unen las empresas y van para adelante con el emprendimiento, ¿sí? Es un contrato formal, también tienen un fondo común operativo, ¿sí? El administrador puede ser persona jurídica o persona humana, contrata y obliga a la unión transitoria, ¿sí? Se puede también revocar, se aplican las normas del mandato. Y en cuanto a la responsabilidad, en este caso no se presume la solidaridad, ¿sí? Acá son bien identificados los componentes. Luego tenemos los requisitos legales de constitución, que no tiene sentido tampoco que los veamos, es un artículo, se enumeran. Y pasamos a los consorcios de cooperación, que también es una innovación, ¿sí? Se deroga la ley 26.005 y se incorpora el consorcio de cooperación como contrato asociativo dentro del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, es una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones o mejorar los resultados. Es como la agrupación, pero acá sí es con fines de lucro. Pasa exactamente lo mismo, que los miembros del contrato asociativo no pueden dirigir a cada uno de sus componentes. Es un contrato formal. La responsabilidad de los participantes son solidariamente responsables. O sea, en el único que no es en el de la agrupación de colaboración y en el negocio en participación. Perdón, en la UTE y en el negocio en participación. En la agrupación de colaboración y en el consorcio de cooperación responden ilimitadamente. Y la extinción, igual que la anterior, tienen tasadas, pueden ampliar. Terminamos con los contratos asociativos. Ahora vamos a pasar ya a la parte de modificaciones varias en la Ley General de Sociedades. De ahora en más, Ley General de Sociedades. Ya salimos de alguna manera del Código Civil, volvemos a la Ley 26.944, que modificó específicamente a esta ley, ¿sí? Vamos a la Ley de Sociedades. Se los remarco porque por esta altura ya están un poco mareados con ir y venir de las normas. ¿Cómo voy a dividir este tema? ¿Cómo lo vamos a abordar para poder darlo íntegramente? Primero, por supuesto, una parte general, sociedades entre cónyuges, los cambios introducidos a las sociedades con menores de edad, el nuevo régimen de la sociedad socia, que no es tan nuevo, hay una mínima modificación, la disolución y la liquidación, las modificaciones, y los cambios en el régimen de la sindicatura. Ya de algunas cosas fui adelantándome en persona jurídica, con lo cual va a ser más sencillo o les va a quedar en el inconsciente, ¿sí? Ya he grabado algunos puntos que quiero que se lleven. Es una cuestión acá manipuladora de las mujeres, esenciales de las mujeres. Bien, generalidades. La Ley de Sociedades Comerciales, la LSC, ¿sí?, pasa a llamarse LGS, o sea, ya no es más Ley de Sociedad Comercial, sino Ley General de Sociedades. ¿Y esto con qué parece que se relaciona? Claramente con la inexistencia de materia mercantil. O sea, si ya no tengo una materia mercantil, actos comerciales, las sociedades van a ser sociedades. Se sobreentiende,
por el propio concepto del artículo 1 de la Ley de Sociedades, que debajo de una sociedad hay un emprendimiento económico destinado al intercambio o a la producción de bienes y o servicios. ¿Estamos de acuerdo? Entiendo que sí. Hay una abrogación del control estatal en materia registral. Ojo, esto no le gustó a casi nadie. Y no entendemos por qué pasó esto en el proyecto. Pero la verdad que esto es difícil. ¿Por qué? Porque se deroga el artículo 6, que se los voy a leer y se los voy a repetir. Que el juez debía comprobar el cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales. En su caso dispondrá la toma de razón y la previa publicación que corresponda. Hoy por hoy esto no. Directamente habla de los plazos, de la prórroga del plazo, para constituir, para inscribir, para registrar, pero el juez pareciera que ya no lo tiene. Lógicamente que lo va a tener por el derecho común. Al juez nadie le va a sacar un control de la situación esencial, porque el juez tiene el imperio y puede hacerlo, ¿sí? Pero bueno, ya no lo tiene tan fácil a través del artículo 6 de la Ley General de Sociedades. Y se relaciona con la derogación, como les comentaba al principio, el artículo 34, 35 y 36 del Código de Comercio, que ordenaba la creación de un registro público de comercio en cada tribunal de comercio ordinario. Esto tiene que ver porque en Nación, no sé cómo fue organizado acá en su momento, se había creado un juez de registro, que era un juzgado más, que era el juzgado 26, donde había un juez de registro, secretarios, no había, estaba centralizado en el Poder Judicial. Luego se descentraliza y pasa a la órbita del Poder Ejecutivo y se crea el Registro Público de Comercio dentro de la esfera del IGJ, ¿sí? De la Inspección General de Justicia. Pero primero el registro era judicial, como entiendo fue en todo el país. Las sociedades entre cónyuges. Bien, los cónyuges ahora pueden hacer lo que quieran, o sea, pueden casarse y tener un sistema de comunidad, pueden no tenerlo, lo tienen que decidir antes o al momento de firmar, ¿no es cierto? Si hay todavía gente valiente que sigue firmando. Los cónyuges integran ahora entre ellos sociedades de cualquier tipo y tiene que ver con esto, ¿sí? Con que también pueden apartarse del sistema de ganancialidad. Como tienen esa libertad, también ahora pueden integrar otro tipo de sociedades, ¿sí? Y cuando hablamos de otro tipo de sociedades, hablamos de las sociedades típicas de la sección 2, las que conocemos todos, ¿sí? Sociedades anónimas, SRL, sociedades en comandita, simples o por acciones, sociedades de capital e industria, sociedades colectivas, o las de la sección cuarta, que son estas que vamos a ver que no tienen nada que ver con sociedades de cuarta, son sociedades de la sección cuarta, no se me confundan con esto porque hay cierta tendencia a decir que son sociedades menos sociedades. La sanción no es la nulidad, pues no existe prohibición, ¿sí? Antes había una prohibición, hoy no. En todo caso se habrá una subsanación. Y es coherente con la modificación, como les decía, del régimen patrimonial del matrimonio, ¿sí? Si se eligen comunidad de bienes, igual pienso, no va a ser tan sencillo esto, va a dar que hablar. Porque esto entiendo cuando no es comunidad de bienes. Ahora, si es comunidad de bienes, la norma está, pero va a traer conflicto porque va a haber una posibilidad de interpretarlo en otro sentido, ¿sí? O limitarlo solamente a aquellos sujetos que hayan optado por el régimen patrimonial de separación de bienes. Sociedades con menores de edad. Bueno, acá el Código protege mucho al menor de edad, al incapaz o a aquellos que tienen capacidades restringidas. ¿Qué pasa? No les quieren, solo van a poder constituir sociedades que tengan una responsabilidad limitada a través de sus representantes, ¿sí? Curadores o apoyos, que son los de la capacidad restringida. Este es un nuevo sistema de apoyos que pienso yo que debe estar ya trabajado en las instituciones especializadas en ese tema. No es mi materia, realmente no desconozco, porque se manejó con cierta libertad en el Código, con lo cual es una figura que en minoría debe ser conocida y recurrente, ¿sí? Yo conozco apoyos terapéuticos, pero los apoyos pueden ser en distintos grados, en fin, hay como todo un sistema que se ve que institucionalmente esto ya funciona a nivel interno, porque si no, no se hubiesen, pienso yo, jugado a ponerlo de esta manera en el Código. Bueno, solo es para protegerlos de heredar algo que les grave su responsabilidad y que terminen perjudicados. Es solo una cuestión protectoria y cambia semánticamente en este punto, ya sea porque existe una indivisión
forzada por parte del decuyus, digamos, o sino también porque hay un bien en el acervo que se trata de una sociedad, qué sé yo, colectiva, por ejemplo, ¿sí? Lo importante es también que si el curador hay conflicto de intereses entre el representante y el menor, o el incapaz o el sujeto con capacidad restringida, se va a designar un administrador ad hoc. El nuevo régimen para la sociedad socia. Bueno, esto es como les decía, ya se los adelanté, en las sociedades por acciones solo pueden ser partes de otras sociedades por acciones y también, que esto lo aclamaba la doctrina, que sean parte de sociedades con responsabilidad limitada. ¿Sí? Sociedades por acciones, o sea, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y SRL. Y se aclara también dentro del artículo 30 que las sociedades pueden ser parte en un contrato asociativo. Disolución y liquidación. ¿Sí? Acá tiene que ver es un tema que lo vamos a ver mejor y hago así porque me encanta. Es un tema que tiene que ver con la sociedad anónima unipersonal. Se elimina el inciso 8 del artículo 94 de la Ley General de Sociedades, que era el que establecía como causal de disolución la reducción a 1 del número de socios. Se agrega un 94 bis en donde se habla de que la reducción al número de 1 de socios ya no es causal de disolución. Esto dice el 94 bis. En su parte inicial, coma. Dice esto y agrega una coma. No agrega ningún punto. Se los voy a decir, se los dejo en claro para que después lo veamos. ¿Sí? Está el 94, inciso 8, eliminado. ¿Sí? El 94 bis que manifiesta o expresa esta idea inicial seguida de una coma. Y después el órgano de gobierno que puede remover las causales de disolución siempre que exista viabilidad económica y social de la subsistencia de la sociedad, que es lo que les comentaba recién con este tema de tener esta posibilidad temporal de extender la vida de la sociedad, de la empresa, siempre que sea viable, económica y socialmente. Lo de viabilidad social es muy subjetivo, es muy complejo. Viabilidad económica creo que es más seguro, ¿sí? Saber o poder determinarlo por alguna fórmula. La viabilidad social entiendo que tiene alguna más que ver con un movimiento cooperativista que, no sé, me da la impresión. Cambios en el régimen de la sindicatura. Bueno, acá también hay otro tema. Igual sobre el tema de la sociedad de un solo socio y esta causal de disolución voy a volver. En el régimen de la sindicatura, bueno, acá hay un tema. ¿Por qué? Porque los síndicos societarios podían ser abogados, contadores o sociedades de abogados y contadores. ¿Cuáles eran las sociedades que podían constituir los abogados y los contadores? Las sociedades civiles. Las sociedades civiles desaparecen junto con el Código Civil de Vélez. Entonces, no tenemos más una sociedad o una herramienta que se adecúe a las necesidades de los profesionales y a las normas que las regulan para que se constituyan como sociedad. Entonces, antes decía, podían ser la sindicatura, sociedad civil con responsabilidad solidaria. Incluso la responsabilidad de las sociedades civiles era mancomunada, salvo que se pactara la solidaridad. Para hacer sindicatura había que pactar la solidaridad de estas sociedades constituidas por profesionales que debían ser sociedades civiles. Bien, como dejó la sociedad de existir, la sociedad civil, simplemente ahora lo que dice la Ley General de Sociedades es sociedades con responsabilidad solidaria. Yo le agrego, ¿serán las de la sección 4? ¿Cuáles son las sociedades con responsabilidad solidaria? Bueno, la sociedad colectiva tiene responsabilidad solidaria e ilimitada, pero solidaria, o sea, la sociedad en comandita simple para alguno de los socios, o sea, no, la sociedad colectiva. ¿Y la sociedad colectiva, los profesionales pueden constituir una sociedad colectiva? Bueno, es un tema. En general lo que están diciendo es, o sería lo que estamos barajando, sociedad de la sección 4, o bien contrato asociativo, que ya no va a ser una sociedad. El doctor Cultraro está enojadísimo con el tema de la desaparición, es alguien que estudió muchísimo en Buenos Aires el tema de la sociedad civil de profesionales y es algo que lo apabulla, pero bueno, gran parte de la doctrina está bastante enojada con su eliminación. Para mí pasan a ser sociedades de la sección 4 claramente, o sea, la sociedad, ¿por qué?
se eliminan, pero ¿qué pasa con las anteriores? Con las que estaban constituidas, van a pasar a ser sección cuarta. Y esto puede favorecer a aquellos que tenían participaciones minoritarias. ¿Por qué? Porque los socios de una sociedad civil respondían por su parte viril, ¿sí? O sea, por la parte, o sea, no. Y ahora dicen que responden por partes iguales, mancomunadamente por partes iguales, que no es lo mismo. Entonces, si yo tenía una una porción mínima, bueno, ahora voy a igual responder como el mayoritario. Puede perjudicarme o beneficiarme de acuerdo al negocio que yo haya hecho inicialmente y al pacto que haya tenido con mis socios. Ahora todos por partes iguales y mancomunadamente, pero ahora lo vamos a ver. Sociedad anónima unipersonal. Esto fue como la estrella fugaz, digamos, porque fue algo terrible. Cuando yo les quise decir el tema del proyecto y el anteproyecto y les nombré lo que el proyecto sacó del anteproyecto, lo traje básicamente por todos aquellos que han iniciado el estudio de este movimiento desde los primeros momentos, en donde uno estudiaba un anteproyecto que después estudiamos cosas que no tenían nada que ver con lo que ocurrió. Entonces digo, bueno, no digo hacerle un honor, pero este trabajo de la comisión de 365 días y noches, me imagino, porque la verdad que el anteproyecto estaba muy bien, fue un trabajo muy intenso y muy serio, merecen por lo menos ser nombrados en algún lado, porque hubo congresos nacionales al respecto y aparte hubo un trabajo intenso de esta gente que trabajó con mucho derecho comparado y con un gran esfuerzo. Bueno, la sociedad unipersonal fue una estrella fugaz. ¿Y por qué digo una estrella fugaz? Porque fue lo primero. Sociedad unipersonal. Entonces todo el mundo empieza a criticar el tema de la pluralidad como requisito esencial o no, si es un requisito esencial o no, desde qué punto, ríos de tintas, ¿sí? Escritos y corrieron por el tema de si era posible una sociedad unipersonal, que era contradictoria en su propio nombre, etcétera. Bueno, ¿cómo lo voy a abordar? Como siempre, ya se habrán dado cuenta, una parte general para mí es fundamental y no es ilógico que así sea, porque como estoy de acuerdo con el código, a mí me gusta que haya una norma general que tranquilice, que nos organice un poco y diga, bueno, en esta situación pasa esto y esto y después hacé lo que quieras, pero sabés que este es el mínimo, ¿sí? Y que esto es para vos y para los demás. Entonces me parece que eso es importante. Y bueno, la regulación de la sociedad anónima unipersonal en la nueva sociedad, en la nueva Ley General de Sociedades y las principales críticas, ¿sí? A las que adhiero en gran parte. No es que me guste, o sea, me gusta muchísimo el código en algunas cosas y en otras, por supuesto, no. Aunque cada vez que lo voy estudiando más y lo voy leyendo más, veo que las cosas que no encontraba las encuentro, entonces me llena de satisfacción y digo, bueno, es cuestión de ponerse a estudiar y pensarlo de otra manera y por supuesto, tener una capacidad de apertura importante, ¿no? Principalmente con el lenguaje. Generalidades. Bueno, la sociedad unipersonal, ¿qué es? Es una sociedad, es una herramienta. ¿Por qué? Porque la sociedad también es una herramienta, es un recurso técnico, es una herramienta para que el empresario individual limite su responsabilidad patrimonial. Si le llamamos sociedad o no sociedad, la verdad es una cuestión filosófica que en los hechos, y más en el mundo del derecho comercial, poco importa. En este caso, poco importa. ¿Por qué? Porque la verdad que es un recurso técnico. Y si el recurso técnico es para dos o más personas, ¿por qué no va a ser para una persona? Si lo único que cambia es el origen, si lo único que cambia es la naturaleza jurídica. Y ni siquiera, para mí su naturaleza es una herramienta, es un recurso técnico, no es un contrato, el contrato es el origen, ¿sí? Y es el origen, el contrato plurilateral de organización, esto es lo que era la sociedad. Ahora puede ser un acto jurídico unilateral, yo puedo constituir una sociedad por un acto jurídico unilateral, que el Estado me lo va a aprobar. Yo no puedo constituirlo y decirme, no, tienen toda una regulación. Y ustedes van a ver ahora la grave regulación que tiene la SAU, que directamente la va a dejar por fuera del mercado, ¿sí? Pero es importante igual que se haya introducido esta idea, ¿sí? De que la sociedad es una herramienta y como herramienta puede también servir para el empresario individual, que quiere proteger su patrimonio. ¿Por qué? Porque lo quiere arriesgar. No porque se lo quiere guardar para sonar a terceros, para vulnerar derechos de otros, sino porque quiere generar riqueza. ¿Y por qué si se lo dan a dos personas no se lo pueden dar a una? Con más razón, porque está poniéndolo todo él solo. Con lo cual creo que este es un buen inicio. Lo que pasó después es otra historia. Como dice Conan el Bárbaro, esto es otra historia. Bueno, lo que pasó con la SAU es otra historia.
El sustrato de toda sociedad comercial, como les decía, es el emprendimiento económico. La sociedad es un recurso técnico que el Estado proporciona para el desarrollo de la economía de mercado. Y esto coincide, como les vengo diciendo desde que creo que empecé, con el artículo 1. Soy reiterativa con lo que yo estoy totalmente convencida, ¿sí? El artículo 1 encierra la idea de empresa. Y la empresa es el motor de la economía. Y el Estado lo va a generar y a fomentar. Y eso se hace también a través de las normas. Habrá sociedad entonces, según el artículo 1, cuando una o más personas. Igual da un poco de cosita, que habrá sociedad cuando una o más personas. Ahora es una, ya no son más dos. En forma organizada, conforme uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Concepto económico de empresa, sociedad de uno o más partícipes. Incorpora la posibilidad entonces de que la sociedad se constituya por una sola persona, limita la posibilidad de que la sociedad unipersonal sea constituida solo como una sociedad anónima, o sea, solo puede utilizar el tipo sociedad anónima, ¿sí? La SAU es sociedad anónima y prohíbe que una sociedad anónima unipersonal constituya otra sociedad anónima unipersonal. Esto es para evitar la sociedad holding, en donde una va a ser dueña de varios patrimonios que es uno solo, ¿sí? Entonces, esto sería, atentaría claramente contra los terceros. O sea, una SAU puede participar de otra sociedad, puede ser socia, pero no puede constituir, no puede ser socia única de otra SAU, ¿sí? Es lógico. Es lógico, ¿no? Sí, es lógico, se escucha. Bien, los aportes capital social. Primer punto, los aportes deben suscribirse e integrarse en su totalidad en el momento de su constitución, ¿sí? No hay posibilidad del 25 ahora, cuando constituyo, el 75 dentro de los 2 años. Todo en el mismo momento, constituyo y pongo todo el dinero. Esto está en los artículos 11, inciso 4, 186 y 187. La reducción a 1 del número de socios, este dato fundamental, este dato descriptivo esencialmente de este tipo societario. Como les decía, se derogó el inciso 8 del artículo 94 que disponía que era causal de disolución la reducción de 1 al número de socios. Incorporó el artículo 94 bis que regula las consecuencias de la reducción a 1 del número de socios en la siguiente situación. Y presten atención, dice textual: la reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución, coma. No la pude remarcar porque no soy muy buena haciendo presentaciones PowerPoint. Entonces esas cosas que hay con brillitos y dibujitos no me salen, pero esa coma la pondría en colorado. Regula las consecuencias de la reducción a 1 del número de socios en las sociedades de capital e industria y en comandita simple y por acciones, ordenando que si estas dos sociedades, si estos dos tipos de sociedades, si padecieran la reducción a 1 del número de socios, se van a transformar de pleno derecho en una sociedad unipersonal. Si no se decidiera dentro de los 3 meses, otra solución. Entonces, ¿qué tenemos? Una derogación, un artículo 1 que me dice, la sociedad puede ser de 1 o más socios. Una derogación de causal de disolución de la reducción de 1 el número de socios. En el mismo artículo 1 me dice que las sociedades de un solo socio solo pueden ser sociedades anónimas. Y un 94 bis que me dice que la reducción a 1 el número de socios no es causal de disolución, coma. Para las sociedades en comandita simple y en comandita por acciones y de capital e industria, si pasan esta situación, si atraviesan la situación de quedarse con un solo socio, bueno, pues entonces se van a transformar de pleno derecho en SAU. Pero porque me lo está diciendo el artículo, no porque la pluralidad haya sido un requisito, haya dejado de ser un requisito esencial para la sociedad colectiva, para la sociedad en comandita o para la sociedad de capital e industria. Para el único tipo social que dejó de ser requisito esencial es para la sociedad anónima, porque yo no puedo constituir una sociedad unipersonal que no sea sociedad anónima, ¿se entiende? El artículo 94 bis es deficiente, porque ¿qué me deja fuera? La SRL y la sociedad colectiva. No sé qué pasó. Nadie lo sabe. Y si lo saben, no nos lo van a contar.
pero puede haberse tratado de un error. Entonces, lo que pasó fue eso. No es que el 94 bis está diciendo para todas, porque es imposible. El 1 está diciendo otra cosa. ¿Sí? ¿Los convencí o más o menos? Vamos a ver si los termino de convencer. Acá está la contradicción que les decía. Entonces, otra duda que se genera es, ¿existe la sociedad unipersonal devenida en contraposición a la unipersonalidad originaria del artículo 1? Y bueno, y hay una falta clara de regulación de la reducción a 1 del número de socios en la hipótesis de la SRL y la sociedad colectiva. ¿Cuáles fueron las soluciones interpretativas que se dieron? La primera situación es la que les acabo de decir. El 94 bis regula la situación de la unipersonalidad para la sociedad de capital e industria, la sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones y sociedad de capital e industria. Se reduce a 1 el número de socios, pasan 3 meses, no toman ninguna determinación, se transforman en SAU de pleno derecho. Ojo, en esos 3 meses podrían decidir la transformación. Podrían, nada lo prohíbe en otra sociedad. ¿Sí? La reducción a 1 el número de socios, dice esta posición, sigue siendo causal de disolución para las SRL y las sociedades colectivas. Pero no existe, no sigue siéndolo, o sea, también sigue siéndolo para las sociedades en comandita y las sociedades de capital e industria, pero les da una salida. Si te pasa esta situación, bueno, entonces vas a constituirte de pleno derecho en una sociedad anónima unipersonal. ¿Sí? Primer pregunta, ¿hay una verdadera transformación de pleno derecho? ¿Es posible que una sociedad que tiene otro tipo de estatuto? Vamos a ver lo que me requiere un estatuto de una sociedad anónima unipersonal y después veremos si esta conversión de pleno derecho es posible. El 94 bis le vio corta vida. Esa posición es la que sostiene Ricardo Nissen. Segunda posición. Está bien, si la reducción a 1 el número de socios no es causal de disolución y si la pluralidad no es requisito tipificante, tan solo lo es para la SA, tan solo para la SA digo, al revés, entonces las SRLs y las sociedades colectivas quedan sin destino definido dentro de la Ley de General de Sociedades cuando atraviesen la situación de unipersonalidad. Entonces, ¿qué dice esta posición que es la que sostiene Vítolo, o al menos es la que está desarrollando, porque él en sus conferencias va avanzando siempre un poco más? Seguirán funcionando como tales, pero con un solo socio hasta que se incorpore otro, pues ya no pueden disolverse por ello. Y él sostiene algo que es interesante, que él dice que las sociedades de la sección cuarta no existe la devenida, porque las sociedades de la sección cuarta tienen estos defectos en el origen. No es que después les pasa algo y se transforman en sección cuarta. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero él entiende que de la redacción surge esto, ¿sí? Del 26, no, del 22 creo que es. Ahora lo vamos a ver. Pero para él quedan en una situación como olímpica, en donde hasta que no se incorpore otro socio, no. Y si no, bueno, tendrán que disolverse. Bueno, ¿qué hizo la IGJ en la capital federal a través de su resolución 715? La verdad, legisló. O sea, tomó lo que dijo el código, interpretó y dio una solución y una salida. Dijo, tiene 2 artículos que regulan esta situación, el 202 y el 203. Y la verdad es una salida práctica. Uno puede coincidir o no con que se haya excedido un poco o no, pero es una solución. 94 bis, igual situación, un socio, 3 meses, queda todo igual sin un socio. Al día primero de transcurrido los 3 meses, si son estos tipos societarios, se transforma en SAU de pleno derecho. En SAU de pleno derecho. Entonces te dice, se transformarán en SAU de pleno derecho y deberán cumplir, o sea, 1000 requisitos, como si fuera una transformación. Pero bueno, dice SAU de pleno derecho, como dice el código. Segunda situación, artículo 203, sociedades responsabilidad limitada y sociedades colectivas. Un socio, 3 meses, SAU transformación voluntaria. Y turrún de nuevo, todos los requisitos para la transformación. Son verdaderas transformaciones, ¿sí? O sea, son cambios de tipos sociales. O sea, no existe la de pleno derecho. Lo que sí puede llegar a existir, y que en esto coincido, es que los efectos son de pleno derecho al día 1 transcurrido el 3er mes de estar con un solo socio. Los efectos sí. Y entonces
Dios y la patria os juzgarán por esos efectos. Pero lo que quiero decir es que en la práctica de pleno derecho es imposible. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Y qué pasa si no cumplen con el 202 y el 203? Perfecto, dice el IGJ. Sección cuarta. Y ahí resuelve, cierra el círculo y da una solución que vamos a ver qué pasa. Pero me parece que es la única que, tomando las críticas, dijo, bueno, algo hay que hacer, hagamos esto y a ver qué pasa. Dio una hipótesis de solución y lo transformó en norma. Y la mitad de la doctrina dice que es inconstitucional, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, en cuanto a los requisitos de esta SAU, para que confirmemos que es imposible que se pueda transformar de pleno derecho, por más voluntad que le pongamos, tiene, primero que están las del 299, o sea, tendría que ser una sociedad anónima del 299, con control estatal permanente, que sea devenida y que se quede con un solo socio. Ahí ya estaríamos cumpliendo, pero la verdad que no es el mayor porcentaje de sociedades. Bueno, incorporan el inciso 7 que van a quedar sujetas a la fiscalización de la autoridad las sociedades unipersonales, no solo en la Constitución, sino en toda la vida societaria. Que esto en la práctica no es tan terrible, o sea, si en la práctica uno lo ve, solo tiene que presentar o cumplir algunos requisitos más cada vez que emite un acto registral. Y las consecuencias son otras, el órgano que devienen del tema del 299, que el órgano de administración tiene que ser constituido por más de 3 socios, y el órgano de fiscalización, sindicatura colegiada, impar, mínimo 3. O sea, que la SAU, que se constituyó pensando como una herramienta jurídica para el empresario individual que quiere arriesgar su patrimonio y para que lo proteja, tiene que tener el dinero suficiente para pagar a 6 personas que integren el órgano de administración y el órgano de fiscalización. Cuando la sociedad anónima común puedo prescindir de sindicatura. O sea, es medio un absurdo. Estos son muchos controles excesivos. Y después tiene que estar seguida de la denominación de las siglas SAU o de la denominación Sociedad Anónima Unipersonal, pero no hay sanción como no lo hay ya para el resto de los tipos. Principales críticas. La limitación del tipo, que solo sea SA. Todo el mundo dice, no todo el mundo, gran parte del mundo, un pequeño sector del mundo de verdad, que es el sector de los abogados comercialistas que se dedican a sociedades, dice que más acorde sería la SRL, ¿sí? Y también por un tema de protección. ¿Por qué? Porque cada acto de la SRL que implique una modificación de su contrato social debe ser registrado. La sociedad anónima es anónima por algo. La gente no sabe. Yo si quiero contratar con una sociedad anónima, yo no sé quiénes son sus accionistas. No lo conozco. Sé y podría, en el caso de que demuestre un interés legítimo, lo cual ya es complicado, pedir al IGJ que me den todos los antecedentes. Me dan los antecedentes, yo tengo el acta fundacional, el estatuto originario, yo no sé hoy cómo está constituida. Tengo la constitución de la última modificación que se inscribió en ese registro. ¿Por qué? Porque tengo que sí o sí decir cuál era la composición por el tema de la asistencia a la asamblea, pero no por otra cosa. ¿Eso en dónde está? En el registro interno de la sociedad. O sea, yo voy a tener, si tengo acceso a los libros, porque voy a hacer una operación con esa sociedad y tendré en todo caso que hacer un due diligence, pues entonces ahí sí puedo saber quiénes son estos socios, pero si no, no, porque no hay un registro público, es el registro interno que es el registro accionista de la sociedad. La SRL sí o sí, salvo que la SRL esté en infracción. Pero si el SRL hace las cosas como debe hacerlas, tiene que registrar cada acto, cada transmisión, cada cesión de cuotas en el IGJ o en el registro puntos suspensivos. Imposibilidad de ingresar al régimen libremente. Esto es un tema que, por ejemplo, en la República Oriental del Uruguay es esto, o sea, no es requisito esencial la pluralidad. Entonces entro y salgo una sociedad unipersonal sin tener ningún problema, no hay restricción del tipo. Esto es lo que le importa a la multinacional, por ejemplo, que era el demonio, que no use esto. Sí lo puedo, o sea, ahora no lo va a usar tampoco porque no le conviene pagar eso. Si una multinacional tuviese la idea de hacer una inversión a través de una sociedad en nuestro país, bueno, le es mucho más sencillo constituirla por 2 socios y un 5% que hacerla con una sindicatura triple, realmente no por vulnerar ningún derecho, porque no le resulta práctico, porque hay que renovar autoridades cada tanto, porque hay que pagar honorarios, por un montón de cosas que no la hacen atractiva, porque muchos dicen, no, esto no será para el empresario individual, va a ser para la empresa internacional. No, tampoco. No le interesa a la empresa internacional meterse en ese escollo. O sea, sigue con lo que tiene.
El 94 bis tiene una regulación deficiente y algunos dicen enigmática, ¿no? Está raramente escrito. Y la dudosa existencia de las sociedades unipersonales devenidas. ¿Podría haber una transformación? Yo creo que sí. Nada, no lo impide nadie. O sea, no la podés constituir de base si no sos una SA. Pero después podés transformarla. Un excesivo control, el ingreso al 299, un excesivo y deficiente control, yo agregaría, y la desnaturalización de la justificación de su origen, ¿sí? Por el tema del empresario individual que comentábamos al principio. Esto es todo de SAU, ¿sí? Ahora vamos a las sociedades de la sección 4. En 15 minutos los vemos. ¿Aguantan 15 minutos más? ¿Sí? Gente, levanten la mano. Bueno, sí. Bueno, están las sociedades... Vamos, Arreglamos en 10. Arreglamos en 10 minutos. Sociedades incluidas, regulación, principales críticas. Acá no tenemos generalidades, ¿vieron? Fui como evolucionando a medida que iba desarrollando el tema. ¿Quiénes son las sociedades incluidas? Artículo 21. Las que no se constituyan con sujeción a los tipos del capítulo 2, o sea, los tipos societarios que todos conocemos, que omita requisitos esenciales o que incumpla con las formalidades exigidas por esta ley. Entonces esas se van a regir por la sección 4. Para mí no tienen que ser originarias, como dice, que me permito disentir de uno de mis maestros, pero dice que no se constituya por los tipos, pero no es que omita requisitos esenciales al constituirse. Bueno, ahí puede ser, pero que se incumpla con las formalidades puede ser que con posterioridad incumpla con formalidades. Sí, para mí por lo menos es dudoso que tenga que ser todo en el momento constitutivo. Bueno, se les dio varios nombres: simples, residuales, libres. Libres es algo que a todos nos gusta, e imperfectas, que a nadie nos gusta, pero le gusta a Marcelo Gebhardt decir que es una sociedad imperfecta, y me parece que está muy bien. Incluye a las sociedades, entonces, atípicas, que omiten requisitos esenciales, tipificantes y no tipificantes. Los no tipificantes son los generales, digamos los del 11, y los tipificantes los de que corresponden a cada tipo, y que cumplan requisitos formales. Acá dice 7, es 17 en realidad. Ahora lo vemos, yo pienso que sí. Otros piensan que no. Otros dicen que la única solución que tienen es ser contratos constitutivos. Contratos asociativos, perdón. La sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos, que omita requisitos esenciales o que incumpla con las formalidades, se rige por lo dispuesto en esta sección. Bien. La regulación. Debe haber contrato. Precario. Tiene que haber algún documento. Ese documento es oponible a terceros y es oponible entre los socios. Y los terceros también lo pueden usar. ¿Sí? Lo mejor, si uno va a constituir, en realidad los escribanos hablan mucho esto de constituir sociedades de la sección 4. Para mí era una sanción, pero ahora se está hablando como que es un nuevo tipo. Entonces, la verdad, todos recomiendan, ¿no? Esto es una herramienta para maximizar el poder de creatividad. Yo puedo hacer una sociedad con los beneficios de la sección 4, ¿sí? Y lo hago por instrumento privado, certificado, las firmas, tengo fecha cierta y me manejo y tengo la personalidad jurídica y un sistema de responsabilidad interesante, favorable. La regulación, la representación y la administración, bueno, entre socios todo deriva del contrato que exista y aparte de cómo se puede aprobar este contrato, que es por cualquier medio de prueba. Esto para mí desprotege bastante a los terceros. En cuanto a la representación, administración y gobierno, esto es interesante. ¿Por qué? Y esto sí es a favor de los terceros. Porque las sociedades de la sección 4 pueden registrar bienes a su nombre, con lo cual, cuando haya algún problema, van a tener que responder también con esos bienes. La responsabilidad de los socios es, como les decía, mancomunada y en partes iguales. Entonces, depende si yo soy una sección 4 devenida, dependerá mi acuerdo inicial si me favorece o no. Si era mayoritario y respondía por mi parte, me va a convenir muchísimo, porque voy a responder con menos porque se divide por todos por igual. Es un tema. La regulación. Se subsanan estas sociedades. Si uno quiere las puede... Se dice regulación, pero en realidad es subsanación, ¿sí? No es regulación. Tampoco subsanación porque no hay nulidad, o sea, no sabemos bien qué es, pero se lo nombra como subsanación.
Sociedades incluidas en la sección 4, acá vuelve a decir los requisitos y pareciera que amplía, esto también fue criticado, pero es un preciosismo, elementos incompatibles con el tipo y bueno, son requisitos esenciales tipificantes, no hay otro tipo de omisiones. Y la forma de subsanación puede ser voluntaria, por unanimidad, ¿sí? O judicial, a través de un proceso sumarísimo que el juez suple la voluntad. Y a los salientes, o sea, los que no están de acuerdo, se les da derecho en continuar, se les da derecho de receso, o se tendría que respetar su derecho de receso, pero remite al artículo 92 que habla de la exclusión. O sea que ahí hay medio algo que tampoco está claro. O sea, regula la situación de los socios que no están conformes, pero que están excluidos. ¿Sí? El 92 dice eso, no habla del derecho de receso. Bueno, y en cuanto a la regulación, en materia en nación, la subsanación está regulada en la resolución 715, el artículo 184 y 189, y la verdad es una verdadera regularización, sería como una regularización impropia, se la ha llamado, ¿sí? Marcelo Perciavale, que es quien comentó esta ley, y la verdad que hizo como una cuestión exegética entre la ley anterior, la ley actual, el código y la resolución 7, muy interesante, hizo una regulación impropia. Bueno, en cuanto a la disolución y liquidación, bueno, pueden pedirla, ¿se acuerdan que antes se decía que las sociedades de hecho tenían una personalidad jurídica y que en cualquier momento cualquiera podía pedir la disolución? Bueno, acá es igual cualquiera de los socios, pero no debe existir pacto de continuidad. O sea que no debemos tener un contrato que diga que hay un plazo de duración de esa sociedad de la sección cuarta. Si lo tenemos, la precariedad que antes se manejaba en este tipo de sociedades ya no está más. Si tenemos un pacto de continuidad, no lo puedo pedir porque sí, en cualquier momento, ¿sí? Tengo que respetar ese plazo o encontrar otra causal. La forma, bueno, sería la notificación fehaciente a todos los socios, se liquida conforme las normas del contrato o de la Ley General de Sociedades, esto también va a ser complejo, los socios que deseen permanecer deben pagar a los salientes su parte y se disuelve de pleno derecho a los 90 días de la última notificación. Las principales críticas, así me reservo 5 minutos para las conclusiones, se mantiene el carácter regular de las sociedades que se inscriben en el registro, el artículo 7 dice eso, habla que las sociedades son regulares cuando se inscriben, pero ya no existen las sociedades irregulares. No se encuentran expresamente incluidas las sociedades de hecho con objeto comercial, que las incluía antes la ley, ni tampoco las sociedades de profesionales, las sociedades civiles, creo que están incluidas igual. Todas las sociedades de la sección 4 poseen un contrato y se desprotege a los terceros. ¿Por qué? Porque lo pueden probar, la existencia de ese contrato puede ser probada por cualquier medio de prueba. Las sociedades civiles deberán incluirse en la sección 4 o constituirse bajo la forma de contratos asociativos. Desde mi punto de vista, también las sociedades de hecho, y la disolución solicitada por cualquier socio cuando no exista pacto de duración se encuentra deficientemente regulada, particularmente cuando existan socios que quieran permanecer. ¿Cuáles son las conclusiones de esta primer parte? Y que también las voy a extender en la parte de concursos y quiebras. Primero, yo creo que hay una comercialización del derecho civil, aun cuando el anteproyecto aprobaba el texto de un código civil que ni siquiera incluía la palabra comercial. Para mí es clara la comercialización del derecho civil. ¿Por qué? Por la extensión, y más en la parte societaria, la extensión de la obligación de llevar una contabilidad regular a todas las personas jurídicas privadas y a todas aquellas que organicen su actividad como empresa. La regla de la imputación del artículo 54 se aplica a todas las personas jurídicas, no solo a las sociedades. ¿Sí? Esto está en el artículo 144. El órgano de gobierno de las personas jurídicas puede autoconvocarse, mantener reuniones a distancia y resolver situaciones de bloqueo. Todas estas situaciones o vicisitudes eran societarias, no de las personas jurídicas. Las personas jurídicas pueden no tener objeto comercial o empresarial, ¿sí? Hay una abrogación del control estatal en materia registral. Esto es una libertad total y tiene que ver con el derecho comercial que siempre se autorregula. Los cónyuges pueden constituir cualquier tipo de sociedad. Los síndicos pueden constituirse en sociedades de la sección 4, que ya vimos que es amplísima la gama o el margen de regulación interna de este tipo de sociedades. Se elimina la pluralidad de los socios como requisito esencial para ciertos tipos societarios. Hay una morigeración del sistema de tipicidad.
el tema de la no pluralidad. Desaparecen las sociedades de hecho, nace esta nueva especie de sociedades simples, libres, imperfectas. Hay un enaltecimiento del principio de conservación de la empresa, en tanto se dispone la posibilidad de la regulación, ¿sí?, de la regulación y la remoción de las causales de disolución. Hay una imposición de la empresa viable como organización subyacente de la figura societaria. ¿Sí? Esto es muy importante. Es una causal de disolución de las personas jurídicas privadas y también es una justificación de la remoción de las causales de disolución. La empresa pasa a ser el eje de la economía nacional, regional e internacional, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la empresa tiene un rol fundamental. Legislativamente se ha considerado así. Y la forma no supera la sustancia. Por eso es que para mí esta reforma es productiva. Entonces, desde mi punto de vista, el Código Civil y Comercial de la Nación da mayor autonomía y libertad en el negocio societario. Esto es absoluto para mí. Bueno, gracias.